si te dijera que el hombre que moldeó el cristianismo más que cualquier otra persona nunca conoció realmente a Jesucristo? Y si toda la base de la teología cristiana no se construyó sobre las enseñanzas del mismo Jesús, sino sobre las visiones e interpretaciones de un hombre que afirmaba haber encontrado al Cristo resucitado en un polvoriento camino hacia Damasco. Esto no es solo otra teoría conspirativa o especulación descabellada. Esta es una pregunta que ha atormentado a académicos, teólogos y filósofos durante siglos, y una que el brillante filósofo holandés Baruch Spinoza examinó con precisión devastadora en el siglo XVII. El hombre del que estamos hablando es Pablo de Tarso, conocido por miles de millones como San Pablo, el apóstol Pablo, o simplemente Pablo. Él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Sus cartas forman la columna vertebral de la doctrina cristiana. Sus interpretaciones de la muerte y resurrección de Jesús se convirtieron en los principios centrales de la fe cristiana. Sin embargo, aquí está la verdad impactante que la mayoría de los cristianos nunca comprenden completamente. Pablo nunca caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. Nunca escuchó a Jesús predicar en persona. Nunca fue testigo de los milagros que describen los evangelios. Nunca se sentó a los pies de Jesús como discípulo. Todo lo que Pablo sabía sobre Jesús le llegó, según su propio relato, a través de visiones místicas y revelaciones que ocurrieron años después de la muerte de Jesús. Esto plantea preguntas profundas que golpean el mismo corazón del cristianismo. Si Pablo nunca conoció a Jesús personalmente, ¿cómo podemos estar seguros de que sus enseñanzas reflejan con precisión lo que Jesús realmente creía y enseñaba? Si la comprensión de Pablo sobre Jesús llegó a través de visiones y revelaciones personales, ¿cómo distinguimos entre la auténtica revelación divina y la interpretación humana? Y lo más perturbador de todo, si las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios, ¿significa esto que nuestra comprensión de Jesús ha sido filtrada a través de la lente teológica de Pablo, en lugar de estar basada en testimonio histórico directo? Estas preguntas se vuelven aún más urgentes cuando consideramos que las cartas de Pablo fueron escritas entre el 50 y 60 después de Cristo, mientras que los evangelios no fueron escritos hasta el 70 al 100 después de Cristo. Esto significa que la interpretación de Pablo sobre la importancia de Jesús ya estaba circulando y echando raíces en las comunidades cristianas durante décadas antes de que los relatos evangélicos de la vida de Jesús fueran jamás escritos. En otras palabras, el Cristo de Pablo pudo haber moldeado cómo los escritores de los evangelios entendieron y presentaron a Jesús, en lugar de ser al revés. Pero las implicaciones van aún más profundo. Si examinamos las cartas de Pablo cuidadosamente, encontramos que raramente cita a Jesús directamente. Muestra poco interés en el ministerio terrenal de Jesús, sus parábolas, sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, o su mensaje social sobre cuidar a los pobres y marginados. En cambio, Pablo se enfoca casi exclusivamente en la muerte y resurrección de Jesús, interpretando estos eventos a través de la lente de la teología sacrificial judía y conceptos filosóficos griegos que habrían sido extraños para el Jesús histórico. Aquí es donde Baruch Spinoza entra en nuestra historia. Spinoza, escribiendo en el siglo XVII, fue uno de los primeros filósofos en aplicar análisis crítico riguroso a la Biblia y a la doctrina cristiana. Fue excomulgado de la comunidad judía en Ámsterdam por sus ideas radicales, y sus libros fueron prohibidos tanto por autoridades judías como cristianas. Sin embargo, sus percepciones sobre la naturaleza de la religión, la revelación y la psicología humana fueron tan profundas que continúan influyendo a los académicos hoy en día. Spinoza argumentó que mucho de lo que consideramos revelación divina es en realidad proyección humana. Sugirió que cuando las personas afirman haber recibido mensajes de Dios, a menudo están expresando sus propias creencias y deseos más profundos en lenguaje religioso. Aplicó este análisis a los profetas bíblicos, pero las implicaciones para las afirmaciones de Pablo sobre recibir revelaciones de Cristo son obvias y perturbadoras. Según el análisis de Spinoza, Pablo no recibió revelaciones objetivas del Cristo resucitado.
En cambio, las visiones y revelaciones de Pablo fueron productos de su propio estado psicológico, su propio razonamiento teológico y su propio trasfondo cultural. El Cristo que Pablo encontró en el camino a Damasco no era el Jesús histórico, sino más bien la propia construcción de Pablo de lo que él creía que la muerte y resurrección de Jesús significaban para la humanidad. Esto significa que el cristianismo, como lo conocemos hoy, no está basado principalmente en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En cambio, está basado en la interpretación de Pablo sobre la importancia de Jesús. Pablo no solo difundió el mensaje de Jesús, lo transformó fundamentalmente. Tomó a un predicador judío que se enfocaba en la vida ética, la justicia social y la preparación para el reino de Dios, y lo convirtió en un Salvador cósmico, cuya muerte y resurrección proporcionaban los medios para la salvación individual y la vida eterna. La evidencia de esa transformación se encuentra a lo largo de las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribe sobre Jesús, casi nunca se refiere a las enseñanzas de Jesús o a su ministerio terrenal. En cambio, se enfoca en conceptos teológicos abstractos. La justificación por la fe, la expiación sustitutiva, la unión mística entre Cristo y el creyente, y la batalla cósmica entre el pecado y la redención. Estas ideas no se encuentran en las enseñanzas registradas del mismo Jesús. Son innovaciones teológicas de Pablo creadas para dar sentido a la muerte de Jesús y para atraer a conversos gentiles que no estaban familiarizados con la ley y costumbres judías. Considera, por ejemplo, la doctrina de Pablo sobre la justificación por la fe. Esta enseñanza, que se volvió central para el cristianismo protestante, sostiene que los humanos no pueden ganar la salvación a través de buenas obras u obediencia a la ley religiosa. En cambio, la salvación viene a través de la fe en la muerte sacrificial de Jesucristo. Esta doctrina no se encuentra en ninguna parte de los dichos registrados de Jesús. Jesús consistentemente enseñó que la entrada al reino de Dios requería vida justa, cuidado por otros y obediencia a la voluntad de Dios. La idea de que solo la fe, aparte de las obras, podría proporcionar salvación, fue una innovación de Pablo, no una enseñanza de Jesús. De manera similar, la comprensión de Pablo sobre la muerte de Jesús como una expiación sustitutiva, la idea de que Jesús murió en lugar de la humanidad pecadora para satisfacer la justicia de Dios, no se encuentra en las propias palabras de Jesús. Jesús habló de su muerte como un rescate por muchos, pero él entendía esto en términos de su papel como un líder servidor que dio su vida por su pueblo, no como una transacción cósmica que cambió la relación entre Dios y la humanidad. Estas innovaciones teológicas no eran necesariamente incorrectas o ilegítimas. Pablo estaba intentando dar sentido a la experiencia traumática de la muerte de Jesús y las subsecuentes afirmaciones sobre su resurrección. Estaba tratando de entender cómo la vida y muerte de Jesús se encajaba en el plan de Dios para la humanidad. Pero el punto crucial es que estas eran interpretaciones de Pablo, no las propias enseñanzas de Jesús. El problema surge cuando reconocemos que las interpretaciones de Pablo se convirtieron en la base para toda la teología cristiana subsecuente. Las primeras comunidades cristianas recibieron las cartas de Pablo como enseñanzas autoritativas. Cuando los evangelios fueron escritos décadas después, inevitablemente fueron influenciados por el marco teológico de Pablo. El resultado es que no tenemos acceso directo a la propia comprensión de Jesús sobre su misión y mensaje. En cambio, tenemos la interpretación de Pablo sobre la importancia de Jesús que ha sido retroproyectada sobre los relatos evangélicos de la vida de Jesús. Esto es precisamente lo que Spinoza reconoció en su análisis de la revelación religiosa. Entendió que los seres humanos tienen una tendencia a proyectar sus propias ideas y creencias sobre sus experiencias religiosas. Cuando Pablo afirmaba haber recibido revelaciones de Cristo, no necesariamente estaba mintiendo o engañando a otros. Él puede haber creído genuinamente que estaba recibiendo comunicación divina. Pero desde la perspectiva de Spinoza,
Lo que Pablo estaba realmente haciendo era expresar su propio razonamiento teológico en forma de revelación religiosa. El análisis de Spinoza se vuelve aún más convincente cuando consideramos el trasfondo y estado psicológico de Pablo. Pablo era un fariseo que había estado persiguiendo celosamente a los cristianos antes de su experiencia de conversión. Estaba profundamente perturbado por las afirmaciones de que Jesús era el Mesías, porque estas afirmaciones contradecían su comprensión de la ley y teología judías. La disonancia cognitiva creada por su persecución de cristianos y sus crecientes dudas sobre su propia posición puede haber creado las condiciones psicológicas que llevaron a su experiencia de conversión. Desde esta perspectiva, la visión de Cristo de Pablo en el camino a Damasco no fue un encuentro sobrenatural con el Jesús resucitado. En cambio, fue un avance psicológico en el que Pablo resolvió su conflicto interno abrazando el mismo movimiento que había estado persiguiendo. Pero para justificar esta reversión dramática, Pablo tuvo que convencerse a sí mismo y a otros de que había recibido una revelación directa de Dios. Sus subsecuentes innovaciones teológicas fueron intentos de dar sentido a esta experiencia de conversión y de crear un marco coherente para entender la importancia de Jesús. Las implicaciones de este análisis son asombrosas. Si las revelaciones de Pablo fueron productos de su propio estado psicológico en lugar de comunicaciones divinas, entonces todo el marco teológico del cristianismo se pone en duda. Las doctrinas del pecado original, expiación sustitutiva, justificación por la fe y salvación eterna solo a través de Cristo, no son revelaciones divinas sino construcciones humanas. Representan el intento de Pablo de entender la muerte y resurrección de Jesús, pero pueden tener poco que ver con la propia comprensión de Jesús sobre su misión. Esto no significa necesariamente que el cristianismo sea falso o sin valor. Las tradiciones religiosas pueden tener valor profundo incluso si sus afirmaciones fundamentales no son literalmente verdaderas. Pero sí significa que los cristianos necesitan lidiar con la posibilidad de que su fe esté basada más en la teología de Pablo que en las enseñanzas reales de Jesús. Significa que el Jesús histórico puede haber sido bastante diferente del Cristo de la fe que Pablo creó. Para entender cuán radical es esta posibilidad, necesitamos examinar más de cerca lo que podemos saber sobre el Jesús histórico, aparte de la influencia de Pablo. Cuando eliminamos las interpretaciones teológicas de Pablo y nos enfocamos en las fuentes más tempranas sobre la vida y enseñanza de Jesús, emerge una imagen muy diferente. El Jesús histórico parece haber sido un maestro y profeta judío que estaba principalmente preocupado por la vida ética, la justicia social y la preparación para el reino venidero de Dios. Las enseñanzas de Jesús, como se registran en las fuentes evangélicas más tempranas, se enfocan en asuntos prácticos: cómo tratar a otros, cómo vivir con integridad, cómo cuidar a los pobres y marginados y cómo prepararse para el juicio de Dios. Enseñaba en parábolas y aforismos que estaban diseñados para desafiar el pensamiento convencional e inspirar transformación moral. Su mensaje no era principalmente sobre su propia divinidad o sobre la importancia cósmica de su muerte, sino sobre cómo los seres humanos deberían vivir en relación con Dios y entre sí. Este Jesús es bastante diferente del Cristo cósmico que Pablo proclamó. El Jesús histórico era un ser humano que afirmaba hablar por Dios y que puede haberse entendido a sí mismo como el agente elegido de Dios para establecer la justicia divina en la tierra. Pero hay poca evidencia de que se entendiera a sí mismo como un ser divino que había venido a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Esa interpretación parece haber sido creación de Pablo, no autocomprensión de Jesús. La transformación de Jesús de un profeta judío a un salvador cósmico fue el logro teológico de Pablo. Fue una interpretación brillante y creativa que dio sentido a la muerte de Jesús y que apeló a conversos gentiles que no estaban familiarizados con la escatología judía. Pero fue una interpretación, no un hecho histórico. Y porque la interpretación de Pablo se convirtió en la base para toda la teología cristiana subsecuente.
efectivamente reemplazó al Jesús histórico con el Cristo de Pablo. Este reemplazo fue tan completo que la mayoría de los cristianos hoy saben muy poco sobre el Jesús histórico. Conocen al Cristo de Pablo, el Salvador divino que murió por sus pecados y resucitó para proporcionar vida eterna, pero saben muy poco sobre Jesús, el maestro judío que se enfocaba en la vida ética y la justicia social. El Jesús histórico ha sido casi completamente oscurecido por la creación teológica de Pablo. Spinoza entendió esta dinámica porque reconoció que las tradiciones religiosas tienden a evolucionar con el tiempo, con interpretaciones posteriores volviéndose más autoritativas que las fuentes anteriores. Vio que la Biblia misma era una colección de textos que habían sido editados, compilados e interpretados por comunidades posteriores que tenían sus propias agendas teológicas. La Biblia no era una revelación directa de Dios, sino un documento humano que reflejaba las creencias y preocupaciones de las comunidades que la crearon. Esta percepción se aplica directamente al Nuevo Testamento y al papel de Pablo en moldear la doctrina cristiana. El Nuevo Testamento no es un registro histórico neutral de la vida y enseñanzas de Jesús. Es una colección de textos que reflejan las creencias y preocupaciones de las primeras comunidades cristianas, y estas comunidades fueron fuertemente influenciadas por el marco teológico de Pablo. Incluso los evangelios, que pretenden contar la historia de la vida de Jesús, fueron escritos por personas que ya habían aceptado la interpretación de Pablo sobre la importancia de Jesús. El resultado es que no tenemos acceso directo al Jesús histórico. Solo tenemos al Cristo de Pablo, filtrado a través de la lente de las primeras comunidades cristianas que ya habían abrazado las innovaciones teológicas de Pablo. El Jesús de la historia se ha perdido, reemplazado por el Cristo de la fe que Pablo creó. Esto no es necesariamente una tragedia. El logro teológico de Pablo fue notable, y ha proporcionado significado y propósito para miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero es importante reconocer que el cristianismo está basado en la interpretación de Pablo sobre Jesús, no en las propias enseñanzas de Jesús. Los cristianos que quieren entender su fe necesitan lidiar con el hecho de que Pablo, no Jesús, fue el verdadero fundador del cristianismo como lo conocemos. La evidencia para esta conclusión es abrumadora. Pablo escribió sus cartas antes de que los evangelios fueran escritos, y su marco teológico influyó en cómo los escritores de los evangelios entendieron y presentaron a Jesús. El enfoque de Pablo en la muerte y resurrección de Jesús, en lugar de en su ministerio terrenal, se convirtió en el énfasis central de la predicación cristiana. La interpretación de Pablo sobre la muerte de Jesús como una expiación sustitutiva se convirtió en la base para la soteriología cristiana. La comprensión de Pablo sobre la fe como el medio de salvación se convirtió en la base para la teología cristiana. Más importante aún, la afirmación de Pablo de que Jesús era divino se convirtió en la base para la cristología cristiana. Hay poca evidencia de que el Jesús histórico se entendiera a sí mismo como divino de la manera que Pablo proclamó. Jesús puede haberse entendido a sí mismo como el agente elegido de Dios o como hijo de Dios, en el sentido de que todas las personas justas son hijos de Dios. Pero la idea de que Jesús era el Hijo eterno de Dios, que se encarnó para salvar a la humanidad del pecado, parece haber sido una innovación teológica de Pablo. Esta innovación fue tan exitosa que se convirtió en la característica definitoria del cristianismo. La divinidad de Cristo se convirtió en la doctrina cristiana central, y cualquiera que la cuestionara era considerado hereje. Pero si la afirmación de Pablo sobre la divinidad de Jesús estaba basada en sus propias experiencias psicológicas en lugar de en hechos históricos, entonces todo el edificio de la teología cristiana está construido sobre una base de arena. El análisis de Spinoza nos ayuda a entender cómo esto pudo haber sucedido. Spinoza reconoció que los seres humanos tienen una tendencia a proyectar sus propias ideas y deseos sobre sus experiencias religiosas. Cuando las personas afirman haber recibido revelaciones de Dios, a menudo están expresando sus propias creencias más profundas en lenguaje religioso.
Esto no significa que estén siendo deshonestas o engañosas. Pueden creer genuinamente que están recibiendo comunicación divina, pero desde una perspectiva psicológica, en realidad están expresando sus propios pensamientos y sentimientos en términos religiosos. Este análisis se aplica perfectamente a las supuestas revelaciones de Pablo de Cristo. Pablo no estaba necesariamente mintiendo cuando afirmaba haber recibido revelaciones divinas. Él puede haber creído genuinamente que Cristo le estaba hablando, pero desde la perspectiva de Spinoza, lo que Pablo estaba realmente haciendo era expresar su propio razonamiento teológico en forma de revelación religiosa. El Cristo que Pablo encontró en sus visiones no era el Jesús histórico, sino la propia construcción de Pablo de lo que él creía que la muerte y resurrección de Jesús significaban para la humanidad. Las implicaciones de este análisis se extienden mucho más allá de la cuestión de la psicología personal de Pablo. Si las revelaciones de Pablo fueron productos de su propia mente en lugar de comunicaciones divinas, entonces toda la estructura de autoridad del cristianismo se pone en duda. Los cristianos tradicionalmente han creído que las cartas de Pablo fueron divinamente inspiradas y por lo tanto autoritativas para todas las generaciones subsecuentes. Pero si las cartas de Pablo fueron expresiones de su propio razonamiento teológico en lugar de revelación divina, entonces no tienen más autoridad que cualquier otro intento humano de entender a Dios y la religión. Esto no significa que las cartas de Pablo sean sin valor o que no contengan percepciones sobre Dios y la naturaleza humana. Pablo fue un teólogo brillante que luchó seriamente con preguntas profundas sobre el significado de la vida, la muerte y la redención. Sus cartas contienen muchas percepciones valiosas sobre la psicología humana, el desarrollo moral y el crecimiento espiritual, pero son documentos humanos, no revelaciones divinas. Representan el intento de un hombre de entender la importancia de la vida y muerte de Jesús, no la palabra definitiva de Dios sobre estos asuntos. El reconocimiento de que las cartas de Pablo son documentos humanos en lugar de revelaciones divinas abre nuevas posibilidades para entender el cristianismo. Permite a los cristianos apreciar los logros teológicos de Pablo sin estar atados por sus interpretaciones específicas. Les permite regresar al Jesús histórico y redescubrir enseñanzas que han sido oscurecidas por el marco teológico de Pablo. Les permite desarrollar nuevas comprensiones de la importancia de Jesús que pueden ser más fieles a su mensaje real que las interpretaciones de Pablo. Pero este reconocimiento también crea desafíos para el cristianismo tradicional. Si la autoridad de Pablo se pone en duda, entonces muchas de las doctrinas centrales del cristianismo pierden su fundamento. La doctrina del pecado original, la expiación sustitutiva, la justificación por la fe y la divinidad de Cristo dependen todas de la autoridad teológica de Pablo. Si Pablo no estaba hablando por Dios, sino expresando sus propias opiniones teológicas, entonces estas doctrinas se vuelven opcionales en lugar de esenciales. Esto es precisamente por qué el análisis de Spinoza fue tan amenazante para las autoridades religiosas de su tiempo. Spinoza no estaba atacando la religión como tal, pero estaba desafiando la afirmación de que las tradiciones religiosas tienen autoridad divina. Estaba argumentando que las creencias y prácticas religiosas son creaciones humanas que reflejan las necesidades psicológicas y sociales de las comunidades que las crean. Este análisis socava la autoridad de las instituciones religiosas y abre la puerta al examen crítico de las afirmaciones religiosas. La misma dinámica se aplica al papel de Pablo en el cristianismo. Las cartas de Pablo han sido tratadas como divinamente inspiradas y por lo tanto incuestionables. Pero si las revelaciones de Pablo fueron productos de su propio estado psicológico, en lugar de comunicaciones divinas, entonces sus cartas se vuelven abiertas a la crítica y revisión. Los cristianos son libres de aceptar o rechazar las interpretaciones de Pablo basándose en su propia comprensión de Dios y Jesús, en lugar de estar atados por la autoridad de Pablo. Esta libertad es tanto liberadora como aterrorizante.
Es liberadora porque permite a los cristianos redescubrir al Jesús histórico y desarrollar nuevas comprensiones de su importancia. Es aterrorizante porque socava la certeza y autoridad que el cristianismo tradicional ha proporcionado. Si las interpretaciones de Pablo no están divinamente autorizadas, entonces los cristianos deben tomar responsabilidad por sus propias creencias y no pueden simplemente deferir a la autoridad religiosa. La cuestión de la autoridad de Pablo no es solo un asunto académico. Tiene implicaciones profundas para cómo los cristianos entienden su fe y cómo se relacionan con el mundo que los rodea. Si la interpretación de Pablo de Jesús como un Salvador cósmico no está divinamente autorizada, entonces los cristianos son libres de desarrollar comprensiones alternativas de la importancia de Jesús. Podrían enfatizar las enseñanzas de Jesús sobre la justicia social, su preocupación por los pobres y marginados, o su llamado a la vida ética. Podrían entender a Jesús como un profeta y maestro, en lugar de como un Salvador divino. Estas comprensiones alternativas de Jesús podrían llevar a formas muy diferentes de cristianismo. En lugar de enfocarse en la salvación individual y la vida eterna, los cristianos podrían enfocarse en la transformación social y la creación del reino de Dios en la tierra. En lugar de enfatizar la creencia en doctrina correcta, podrían enfatizar la vida ética y el servicio a otros. En lugar de entender la muerte de Jesús como una expiación sustitutiva, podría entenderla como la expresión final del amor y servicio. Estas formas alternativas de cristianismo serían más fieles al Jesús histórico de lo que el cristianismo tradicional ha sido. Recuperarían las dimensiones éticas y sociales del mensaje de Jesús que han sido oscurecidas por el enfoque de Pablo en la salvación individual. Reconectarían al cristianismo con sus raíces judías y con la tradición profética de justicia social. Harían al cristianismo más relevante para las preocupaciones contemporáneas sobre desigualdad, destrucción ambiental y justicia social. Pero estas formas alternativas de cristianismo también serían fundamentalmente diferentes del cristianismo tradicional. No ofrecerían la misma certeza sobre la vida eterna o el mismo consuelo frente a la muerte. No proporcionarían el mismo sentido de significado cósmico o el mismo sentimiento de ser especialmente elegidos por Dios. Serían más exigentes éticamente y menos consoladoras emocionalmente. La elección entre el cristianismo tradicional y estas formas alternativas no es solo una cuestión de preferencia teológica. Es una elección sobre qué tipo de religión queremos y qué tipo de mundo queremos crear. El cristianismo tradicional, basado en la interpretación de Pablo sobre Jesús, ha creado una religión enfocada en la salvación individual y la vida eterna. Esta religión ha proporcionado consuelo y significado para miles de millones de personas, pero también ha sido usada para justificar desigualdad, violencia y destrucción ambiental. Las formas alternativas de cristianismo, basadas en el Jesús histórico, crearían una religión enfocada en la transformación social y la vida ética. Esta religión sería más exigente y menos consoladora, pero también sería más relevante para los desafíos contemporáneos y más fiel al mensaje real de Jesús. La decisión sobre qué forma de cristianismo abrazar no puede hacerse en bases puramente intelectuales. Involucra preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la religión, el propósito de la vida humana y el tipo de mundo que queremos crear. Pero la decisión debería hacerse con plena conciencia de lo que está en juego. Los cristianos necesitan entender que su fe está basada más en la interpretación de Pablo sobre Jesús que en las propias enseñanzas de Jesús. Necesitan lidiar con las implicaciones de este hecho para su comprensión de la doctrina cristiana y para su práctica religiosa. El análisis de Spinoza proporciona un marco para tomar esta decisión. Spinoza argumentó que las creencias religiosas deberían evaluarse basándose en sus consecuencias prácticas en lugar de su verdad teórica. Creía que el valor de la religión no radica en su precisión doctrinal, sino en su capacidad para promover el florecimiento humano y la armonía social.
Desde esta perspectiva, la pregunta no es si la interpretación de Pablo sobre Jesús es literalmente verdadera, sino si promueve el bienestar humano y la justicia social. Por este estándar, la interpretación de Pablo sobre Jesús ha tenido resultados mixtos. En el lado positivo, ha proporcionado significado y propósito para miles de millones de personas. Ha inspirado incontables actos de caridad y servicio. Ha creado comunidades de fe que han proporcionado apoyo y guía para sus miembros. Ha producido grandes obras de arte, literatura y música que han enriquecido la cultura humana. En el lado negativo, la interpretación de Pablo sobre Jesús ha sido usada para justificar desigualdad, violencia y opresión. El énfasis en la salvación individual ha distraído la atención de la justicia social. El enfoque en la vida eterna ha sido usado para justificar la aceptación de injusticia en esta vida. La afirmación de que el cristianismo es la única religión verdadera ha sido usada para justificar la persecución de otras tradiciones religiosas. El Jesús histórico, por contraste, parece haber estado enfocado en la justicia social y la vida ética. Su mensaje era sobre crear el reino de Dios en la tierra, no sobre escapar al cielo. Su preocupación era con los pobres y marginados, no con la élite espiritual. Su enseñanza era sobre amor y servicio, no sobre creencia correcta y doctrina. Un cristianismo basado en el Jesús histórico sería más probable que promoviera el florecimiento humano y la armonía social que un cristianismo basado en la interpretación de Pablo. Estaría más preocupado por la justicia y la igualdad. Sería más inclusivo de diferentes tradiciones religiosas y estaría más enfocado en la acción práctica que en la creencia teórica. Pero tal cristianismo también sería más exigente y menos consolador que el cristianismo tradicional. Requeriría que los cristianos tomaran responsabilidad por crear justicia e igualdad en este mundo, en lugar de simplemente esperar vindicación en el próximo mundo. Les requeriría trabajar por la transformación social, en lugar de simplemente buscar salvación personal. La elección entre estas dos formas de cristianismo es en último término una elección sobre qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de mundo queremos crear. ¿Queremos una religión que nos consuele nuestro sufrimiento y nos prometa vida eterna? ¿O queremos una religión que nos desafíe a trabajar por la justicia y la igualdad en este mundo? ¿Queremos una religión que nos haga sentir especiales y elegidos? ¿O queremos una religión que nos llame a servir a otros y a trabajar por el bien común? Estas no son preguntas fáciles y no hay respuestas simples, pero son preguntas que los cristianos deben enfrentar si quieren entender su fe honestamente y si quieren vivir con integridad. El reconocimiento de que Pablo, no Jesús, fue el verdadero fundador del cristianismo fuerza estas preguntas a la superficie. Requiere que los cristianos examinen sus creencias y hagan elecciones conscientes sobre lo que quieren que su fe signifique. El análisis de Spinoza proporciona un marco para hacer estas elecciones. Al reconocer que las creencias religiosas son creaciones humanas que reflejan nuestras necesidades psicológicas y sociales, podemos evaluarlas basándose en sus consecuencias prácticas en lugar de su verdad teórica. Podemos preguntar si nuestras creencias religiosas promueven el florecimiento humano y la armonía social, o si perpetúan desigualdad e injusticia. Este enfoque a la religión es tanto más honesto como más práctico que los enfoques tradicionales. Reconoce que las creencias religiosas no son hechos objetivos sobre la naturaleza de la realidad, sino expresiones subjetivas de esperanzas y miedos humanos. Reconoce que las tradiciones religiosas evolucionan con el tiempo y que pueden ser reformadas y mejoradas. Nos permite tomar responsabilidad por nuestras creencias y moldearlas de maneras que promuevan el bienestar humano. Aplicado al cristianismo, este enfoque permitiría a los cristianos apreciar los logros teológicos de Pablo mientras reconocen sus limitaciones. Les permitiría recuperar al Jesús histórico y desarrollar nuevas comprensiones de su importancia. Les permitiría crear formas de cristianismo que sean más fieles al mensaje real de Jesús y más relevantes para los desafíos contemporáneos.
El proceso de crear estas nuevas formas de cristianismo no sería fácil. Requeriría que los cristianos renunciaran a la certeza y comodidad que el cristianismo tradicional ha proporcionado. Les requeriría tomar responsabilidad por sus propias creencias y trabajar por la transformación social. Les requeriría comprometerse con otras tradiciones religiosas y aprender de sus percepciones. Pero las recompensas de este proceso serían significativas. Los cristianos redescubrirían el mensaje radical del Jesús histórico. Se reconectarían con la tradición profética de justicia social. Desarrollarían una fe que es más honesta, más inclusiva y más relevante para las preocupaciones contemporáneas. Crearían una religión que promueve el florecimiento humano en lugar de perpetuar desigualdad e injusticia. Las implicaciones de reconocer a Pablo como el verdadero fundador del cristianismo se extienden más allá de la comunidad cristiana. Este reconocimiento tiene consecuencias importantes para cómo entendemos la relación entre el cristianismo y otras tradiciones religiosas. Si el cristianismo está basado en la interpretación de Pablo sobre Jesús, en lugar de en las propias enseñanzas de Jesús, entonces las afirmaciones del cristianismo sobre verdad única y autoridad se ponen en duda. El cristianismo tradicional ha afirmado ser la única religión verdadera porque está basado en la revelación definitiva de Dios en Jesucristo. Pero si la importancia de Jesús fue interpretada y proclamada por Pablo en lugar de por el mismo Jesús, entonces las afirmaciones del cristianismo sobre autoridad única se socavan. El cristianismo se convierte en una entre muchas tradiciones religiosas que intentan entender lo divino y proporcionar guía para la vida humana. Este reconocimiento abre la puerta a un diálogo más respetuoso y productivo entre el cristianismo y otras tradiciones religiosas. En lugar de afirmar tener la única comprensión verdadera de Dios, los cristianos pueden reconocer que su tradición representa un intento humano de entender lo divino. Pueden aprender de otras tradiciones y pueden trabajar junto con ellas para promover el florecimiento humano y la armonía social. Este enfoque al diálogo interreligioso es tanto más honesto como más práctico que los enfoques tradicionales. Reconoce que todas las tradiciones religiosas son creaciones humanas que reflejan los contextos culturales e históricos en los que se desarrollaron. Reconoce que diferentes tradiciones pueden tener diferentes percepciones sobre la naturaleza de lo divino y el propósito de la vida humana. Permite el aprendizaje mutuo y la cooperación en lugar de competencia y conflicto. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo también tiene implicaciones importantes para cómo entendemos la relación entre fe y razón. El cristianismo tradicional ha afirmado que sus doctrinas centrales están basadas en revelación divina y por lo tanto no pueden ser cuestionadas por la razón humana. Pero si las revelaciones de Pablo fueron productos de su propio estado psicológico, en lugar de comunicaciones divinas, entonces la doctrina cristiana se vuelve sujeta a examen y críticas racionales. Esto no significa que la razón pueda resolver definitivamente todas las preguntas religiosas. Las preguntas últimas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida humana y el significado de la muerte pueden estar más allá del alcance de la razón humana. Pero sí significa que las afirmaciones religiosas deberían evaluarse basándose en su coherencia, su consistencia con nuestra mejor comprensión del mundo y sus consecuencias prácticas para la vida humana. Este enfoque a la fe y la razón es tanto más honesto como más productivo que los enfoques tradicionales. Reconoce que las creencias religiosas no son inmunes a la crítica racional, pero también reconoce que la razón tiene sus limitaciones. Permite un diálogo entre fe y razón que puede llevar a una comprensión más profunda y creencias más refinadas. Aplicado al cristianismo, este enfoque permitiría a los cristianos examinar sus creencias críticamente mientras mantienen su compromiso con los valores e ideales que su tradición representa. Podrían cuestionar las interpretaciones específicas de Pablo mientras afirman la importancia del mensaje de Jesús. Podrían revisar la doctrina cristiana mientras mantienen su compromiso con el amor, la justicia y el servicio. El proceso de someter la doctrina cristiana a examen racional no sería cómodo para muchos cristianos. Les requeriría renunciar a la certeza que viene de creer en revelación infalible. Les requeriría reconocer
que sus creencias podrían estar equivocadas o incompletas. Les requeriría comprometerse con la crítica y estar abiertos al cambio. Pero este proceso también sería liberador. Liberaría a los cristianos de la necesidad de defender doctrinas que pueden ser inconsistentes con su mejor comprensión del mundo. Les permitiría enfocarse en los valores e ideales que son más importantes para ellos. Les permitiría desarrollar una fe que es tanto intelectualmente honesta como emocionalmente satisfactoria. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo también tiene implicaciones importantes para cómo entendemos la Biblia y la autoridad bíblica. El cristianismo tradicional ha afirmado que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y por lo tanto infalible en todo lo que enseña. Pero si las cartas de Pablo son documentos humanos, en lugar de revelaciones divinas, entonces la afirmación de la Biblia sobre infalibilidad se pone en duda. Esto no significa que la Biblia sea sin valor o que no contenga percepciones sobre Dios y la naturaleza humana. La Biblia es una colección notable de textos que reflejan las experiencias religiosas y percepciones de muchas personas diferentes a lo largo de muchos siglos. Contiene sabiduría profunda sobre la naturaleza humana, el desarrollo moral y el crecimiento espiritual. Ha inspirado a incontables personas a vivir vidas de amor, servicio y justicia. Pero la Biblia también es un documento humano que refleja los contextos culturales e históricos en los que fue escrita. Contiene contradicciones, inconsistencias e ideas obsoletas que reflejan las limitaciones de sus autores humanos. Debería leerse e interpretarse con conciencia de estas limitaciones, en lugar de ser aceptada acríticamente como la palabra infalible de Dios. Este enfoque a la autoridad bíblica es tanto más honesto como más práctico que los enfoques tradicionales. Reconoce que la Biblia es un documento humano mientras reconoce su valor profundo para la guía religiosa y moral. Permite el examen crítico de textos bíblicos mientras mantiene respeto por sus percepciones espirituales. Permite a los cristianos aprender de la Biblia sin estar atados por sus formulaciones específicas. Aplicado a las cartas de Pablo, este enfoque permitiría a los cristianos apreciar las perfecciones teológicas de Pablo mientras reconocen sus limitaciones. Podrían aprender de la lucha de Pablo con preguntas sobre el significado de la muerte y resurrección de Jesús sin estar atados por sus interpretaciones específicas. Podrían sentirse inspirados por el compromiso de Pablo de difundir el Evangelio mientras cuestionan su comprensión de lo que ese Evangelio implicaba. El proceso de desarrollar una comprensión más matizada de la autoridad bíblica no sería fácil para muchos cristianos. Les requeriría renunciar a la comodidad que viene de creer en un libro infalible. Les requeriría tomar responsabilidad por interpretar textos bíblicos y por tomar decisiones sobre qué enseñanzas aceptar y cuáles rechazar. Les requeriría comprometerse con la crítica bíblica y estar abiertos a nuevas comprensiones. Pero este proceso también sería enriquecedor. Permitiría a los cristianos descubrir las luchas humanas y percepciones que yacen detrás de los textos bíblicos. Les permitiría conectar con los autores bíblicos como compañeros seres humanos que estaban luchando con preguntas últimas. Los liberaría para encontrar nuevos significados en textos bíblicos que son relevantes para las preocupaciones contemporáneas. Las implicaciones de reconocer a Pablo como el verdadero fundador del cristianismo son así de gran alcance y profundas. Afectan cómo los cristianos entienden su fe, cómo se relacionan con otras tradiciones religiosas, cómo abordan preguntas de fe y razón, y cómo interpretan la Biblia. Estas implicaciones no son meramente académicas, tienen consecuencias prácticas para cómo los cristianos viven sus vidas y cómo se comprometen con el mundo que los rodea. Algunos cristianos pueden encontrar estas implicaciones problemáticas o incluso amenazantes. Pueden preferir mantener sus creencias tradicionales en lugar de lidiar con las preguntas desafiantes que surgen de reconocer el papel de Pablo en fundar el cristianismo. Esto es comprensible, ya que las creencias religiosas proporcionan consuelo, significado e identidad para muchas personas. La perspectiva de cuestionar estas creencias puede ser aterrorizante y desorientadora. Pero otros cristianos pueden encontrar estas implicaciones liberadoras y emocionantes. Pueden dar la bienvenida a la oportunidad de redescubrir al Jesús histórico y desarrollar nuevas comprensiones de su importancia.
Pueden apreciar la oportunidad de crear formas de cristianismo que sean más fieles al mensaje real de Jesús y más relevantes para los desafíos contemporáneos. Pueden encontrar que cuestionar las creencias tradicionales lleva a una fe más profunda y auténtica. La elección entre estas dos respuestas es en último término personal que cada cristiano debe hacer por sí mismo, pero la elección debería hacerse con plena conciencia de lo que está en juego. Los cristianos necesitan entender que su fe está basada más en la interpretación de Pablo sobre Jesús que en las propias enseñanzas de Jesús. Necesitan lidiar con las implicaciones de este hecho para su comprensión de la doctrina cristiana y para su práctica religiosa. El análisis de Spinoza proporciona un marco para hacer esta elección. Al reconocer que las creencias religiosas son creaciones humanas que reflejan nuestras necesidades psicológicas y sociales, podemos evaluarlas basándose en sus consecuencias prácticas, en lugar de su verdad teórica. Podemos preguntar si nuestras creencias religiosas promueven el florecimiento humano y la armonía social, o si perpetúan desigualdad e injusticia. Este enfoque a la religión es tanto más honesto como más práctico que los enfoques tradicionales. Reconoce que las creencias religiosas no son hechos objetivos sobre la naturaleza de la realidad, sino expresiones subjetivas de esperanzas y miedos humanos. Reconoce que las tradiciones religiosas evolucionan con el tiempo y que pueden ser reformadas y mejoradas. Nos permite tomar responsabilidad por nuestras creencias y moldearlas de maneras que promuevan el bienestar humano. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así no solo una observación académica sobre la historia de la religión. Es un desafío para los cristianos de examinar sus creencias honestamente y hacer elecciones conscientes sobre lo que quieren que su fe signifique. Es una invitación a redescubrir al Jesús histórico y crear nuevas formas de cristianismo que sean más fieles a su mensaje real. Este proceso de redescubrimiento y recreación no será fácil. Requerirá valor, honestidad y humildad intelectual. Requerirá que los cristianos renuncien a la certeza y comodidad que el cristianismo tradicional ha proporcionado. Les requerirá tomar responsabilidad por sus propias creencias y trabajar por la transformación social. Pero las recompensas de este proceso serán significativas. Los cristianos redescubrirán el mensaje radical del Jesús histórico, se reconectarán con la tradición profética de justicia social, desarrollarán una fe que es más honesta, más inclusiva y más relevante para las preocupaciones contemporáneas. Crearán una religión que promueve el florecimiento humano en lugar de perpetuar desigualdad e injusticia. El viaje del cristianismo de Pablo al cristianismo de Jesús no será simple. Requerirá investigación cuidadosa para distinguir entre las interpretaciones de Pablo y las enseñanzas reales de Jesús. Requerirá teología creativa para desarrollar nuevas comprensiones de la importancia de Jesús. Requerirá sensibilidad pastoral para ayudar a las personas a navegar los desafíos de cambiar sus creencias. Pero este viaje es necesario si el cristianismo ha de mantenerse relevante y vital en el mundo moderno. El cristianismo tradicional que Pablo creó sirvió su propósito durante muchos siglos. Proporcionó consuelo y significado para miles de millones de personas. Inspiró incontables actos de caridad y servicio. Creó comunidades de fe que apoyaron a sus miembros durante tiempos difíciles. Pero el cristianismo tradicional también tiene limitaciones significativas. Su énfasis en la salvación individual ha distraído la atención de la justicia social. Su enfoque en la vida eterna ha sido usado para justificar la aceptación de injusticia en esta vida. Su afirmación sobre verdad única ha sido usada para justificar la persecución de otras tradiciones religiosas. Su dependencia en explicaciones sobrenaturales lo ha puesto en conflicto con la comprensión científica. Un cristianismo basado en el Jesús histórico abordaría estas limitaciones mientras preserva los valores e ideales que hacen valioso al cristianismo. Estaría más preocupado por la justicia y la igualdad, sería más inclusivo de diferentes tradiciones religiosas y estaría más enfocado en la acción práctica que en la creencia teórica. Sería más compatible con la comprensión científica y más relevante para los desafíos contemporáneos. La transición del cristianismo de Pablo al cristianismo de Jesús no sucederá de la noche a la mañana.
Requerirá los esfuerzos de muchas personas durante muchos años. Requerirá académicos que puedan clarificar las diferencias entre las interpretaciones de Pablo y las enseñanzas reales de Jesús. Requerirá teólogos que puedan desarrollar nuevas comprensiones de la importancia de Jesús. Requerirá pastores que puedan ayudar a las personas a navegar los desafíos de cambiar sus creencias. Requerirá cristianos ordinarios que estén dispuestos a cuestionar sus suposiciones y a abrazar nuevas posibilidades. Pero la transición ya está comenzando. Muchos cristianos ya están cuestionando las doctrinas tradicionales y buscando nuevas comprensiones de su fe. Muchas iglesias ya están enfatizando la justicia social y la vida ética en lugar de la creencia correcta y la doctrina. Muchos teólogos ya están desarrollando nuevos enfoques a la cristología que son más fieles al Jesús histórico. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona un marco para entender estos desarrollos y para guiarlos en direcciones productivas. Nos ayuda a entender por qué el cristianismo tradicional tiene las limitaciones que tiene, y señala hacia formas alternativas de cristianismo que podrían ser más fieles al mensaje real de Jesús. El objetivo final de este proceso no es destruir el cristianismo, sino reformarlo y renovarlo. El objetivo es crear formas de cristianismo que sean más honestas, más inclusivas y más relevantes para las preocupaciones contemporáneas. El objetivo es redescubrir el mensaje radical del Jesús histórico y hacerlo disponible para nuevas generaciones de buscadores. Este proceso de reforma y renovación no será fácil, pero es necesario. El mundo enfrenta enormes desafíos que requieren que las tradiciones religiosas estén en su mejor momento. Necesitamos religiones que promuevan justicia e igualdad, que fomenten cooperación y comprensión, y que inspiren a las personas a trabajar por el bien común. Necesitamos religiones que sean honestas sobre sus limitaciones y que estén abiertas a aprender de otras tradiciones. Un cristianismo basado en el Jesús histórico tiene el potencial de ser tal religión. Estaría enfocado en los valores e ideales que Jesús realmente enseñó: amor, justicia, servicio y cuidado por los pobres y marginados. Estaría menos preocupado por la creencia correcta y más preocupado por la acción correcta. Sería más inclusivo y más abierto al diálogo con otras tradiciones religiosas. La creación de tal cristianismo requerirá los esfuerzos de muchas personas durante muchos años. Requerirá académicos que puedan clarificar los hechos históricos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Requerirá teólogos que puedan desarrollar nuevas comprensiones de la importancia de Jesús que sean fieles a su mensaje real. Requerirá pastores y líderes religiosos que puedan ayudar a las congregaciones a navegar la transición de creencias tradicionales a nuevas comprensiones. Requerirá cristianos ordinarios que estén dispuestos a cuestionar sus suposiciones y abrazar los desafíos de vivir según las enseñanzas radicales de Jesús. El proceso también requerirá reconocimiento honesto de las contribuciones positivas que Pablo hizo al cristianismo. Pablo no fue un villano que deliberadamente distorsionó el mensaje de Jesús. Fue un teólogo brillante que estaba tratando de dar sentido a la experiencia traumática de la muerte de Jesús y las subsecuentes afirmaciones sobre su resurrección. Estaba intentando crear un marco que permitiera que el mensaje de Jesús se extendiera más allá de su contexto judío original y alcanzara el mundo mediterráneo más amplio. Las innovaciones teológicas de Pablo fueron creativas e influyentes. Su comprensión de la muerte de Jesús como una expiación sustitutiva proporcionó una manera para que las personas entendieran cómo la muerte de Jesús podía tener importancia cósmica. Su doctrina de justificación por la fe ofreció un camino a la salvación que no requería adherencia a la ley judía. Su visión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo creó una metáfora poderosa para la comunidad cristiana. Estas innovaciones no eran necesariamente incorrectas o ilegítimas. Eran intentos de Pablo de entender la importancia de Jesús y crear un marco teológico que pudiera apoyar el movimiento cristiano creciente. El problema no es que Pablo creara estas innovaciones, sino que se volvieron tan dominantes que oscurecieron las enseñanzas reales de Jesús. El objetivo de recuperar al Jesús histórico no es rechazar completamente las contribuciones de Pablo, sino restaurar un equilibrio apropiado entre las interpretaciones de Pablo y el mensaje real de Jesús.
Esto significa reconocer que la teología de Pablo es una interpretación posible de la importancia de Jesús, no la única o definitiva interpretación. Significa estar abierto a otras maneras de entender a Jesús que pueden ser más fieles a sus enseñanzas reales. Este proceso de reequilibrio requerirá investigación académica cuidadosa y reflexión teológica. Necesitamos distinguir entre lo que puede atribuirse confiablemente al Jesús histórico y lo que representa interpretación teológica posterior. Necesitamos entender los contextos históricos y culturales en los que Jesús vivió y enseñó. Necesitamos desarrollar nuevos marcos teológicos que puedan dar sentido a la importancia de Jesús sin depender exclusivamente de las interpretaciones de Pablo. La investigación sobre el Jesús histórico ha hecho progreso significativo en décadas recientes. Los académicos han desarrollado métodos para distinguir entre tradiciones auténticas de Jesús y adiciones posteriores. Han clarificado el contexto judío del ministerio de Jesús y las maneras en que sus enseñanzas estaban enraizadas en la tradición judía. Han identificado las características distintivas del mensaje de Jesús y las maneras en que difería de las interpretaciones teológicas de las comunidades cristianas posteriores. Esta investigación ha revelado que el Jesús histórico fue realmente bastante diferente del Cristo que Pablo proclamó. Jesús fue un maestro y profeta judío que estaba principalmente preocupado por la venida del reino de Dios y la transformación de las relaciones humanas. Enseñó sobre amor, perdón y servicio a otros. Estaba particularmente preocupado por los pobres y marginados. Desafió a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. La comprensión de Jesús sobre su propio papel parece haber sido bastante diferente de la comprensión de Pablo sobre su importancia. Jesús parece haberse entendido a sí mismo como el agente elegido de Dios para establecer la justicia divina en la tierra. Puede haberse entendido a sí mismo como el Mesías en el sentido judío de un rey ungido que restauraría las fortunas de Israel. Pero hay poca evidencia de que se entendiera a sí mismo como un ser divino que había venido a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios fueron centrales a su mensaje, pero fueron bastante diferentes de la comprensión de Pablo sobre salvación y vida eterna. Jesús enseñó que el reino de Dios era tanto una realidad presente como una esperanza futura. Era presente en el sentido de que la justicia y amor de Dios ya estaban activos en el mundo a través del ministerio de Jesús. Era futuro en el sentido de que Dios finalmente establecería justicia y paz perfectas en la tierra. La visión de Jesús del reino de Dios era fundamentalmente social y política. Involucró la transformación de las relaciones humanas y la creación de una sociedad justa. Los pobres serían levantados, los oprimidos serían liberados, y los poderosos serían derribados. Esto no era principalmente sobre salvación individual o vida eterna, sino sobre transformación social y el establecimiento de la justicia de Dios en la tierra. La comprensión de Jesús sobre su propia muerte también parece haber sido bastante diferente de la interpretación de Pablo. Jesús parece haber entendido que su desafío a las autoridades religiosas y políticas probablemente resultaría en su muerte. Puede haber entendido su muerte como un sacrificio necesario por la causa de la justicia y el establecimiento del reino de Dios. Pero hay poca evidencia de que entendiera su muerte como una expiación sustitutiva que satisfaría la justicia de Dios y proporcionaría salvación para toda la humanidad. Estas diferencias entre el Jesús histórico y el Cristo de Pablo no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas para cómo los cristianos entienden su fe y cómo viven sus vidas. Un cristianismo basado en el Jesús histórico sería bastante diferente de un cristianismo basado en las interpretaciones de Pablo. Un cristianismo basado en el Jesús histórico estaría más enfocado en la justicia social y la vida ética. Estaría más preocupado por transformar la sociedad que por asegurar salvación individual. Sería más inclusivo de diferentes tradiciones religiosas y más abierto a aprender de otras fuentes de sabiduría. Sería más exigente éticamente y menos consolador emocionalmente. Esta forma de cristianismo también sería más compatible con la comprensión científica moderna y más relevante para los desafíos contemporáneos.
No requeriría creencia en intervenciones sobrenaturales o transacciones cósmicas. Se enfocaría en acción práctica y transformación social, en lugar de en creencia teórica y corrección doctrinal. La transición a esta forma de cristianismo no sería fácil para muchos cristianos. Requeriría renunciar a creencias queridas y suposiciones cómodas. Requeriría tomar responsabilidad por la transformación social en lugar de simplemente esperar intervención divina. Requeriría trabajar con personas de otras fes en lugar de afirmar acceso exclusivo a la verdad. Pero esta transición también sería liberadora y energizante. Reconectaría a los cristianos con el mensaje radical del Jesús histórico. Los liberaría de la necesidad de defender doctrinas que pueden ser inconsistentes con su mejor comprensión del mundo. Les permitiría enfocarse en los valores e ideales que son más importantes para ellos. El proceso de recuperar al Jesús histórico y crear nuevas formas de cristianismo basadas en sus enseñanzas reales ya está en marcha en muchas partes del mundo cristiano. Los movimientos cristianos progresistas están enfatizando la justicia social y la vida ética. Los teólogos de la liberación están conectando el mensaje de Jesús con las luchas contemporáneas por la justicia y la igualdad. El diálogo interreligioso está fomentando mayor comprensión y cooperación entre diferentes tradiciones religiosas. Estos desarrollos no siempre son bienvenidos por las autoridades cristianas tradicionales. Muchas iglesias y denominaciones resisten cambios que desafían doctrinas y prácticas establecidas. Muchos cristianos se sienten incómodos con la incertidumbre y responsabilidad que vienen con cuestionar creencias tradicionales. Muchos líderes religiosos están preocupados sobre el impacto de estos cambios en la unidad y autoridad de la iglesia. Pero estos desarrollos también están creando nuevas oportunidades para el testimonio y servicio cristianos. Las iglesias que abrazan la justicia social y la vida ética a menudo son más atractivas para los jóvenes y para aquellos que han sido alienados por el cristianismo tradicional. Las comunidades cristianas que están abiertas al diálogo y cooperación a menudo son más efectivas en abordar problemas sociales. Los individuos cristianos que se enfocan en el amor y servicio a menudo son testigos más creíbles de los valores que afirman representar. La clave para navegar estos cambios exitosamente es mantener un enfoque claro en los valores e ideales que son más centrales a la tradición cristiana. Estos valores incluyen amor, justicia, compasión, servicio y cuidado por los pobres y marginados. Incluyen honestidad, integridad y compromiso con la verdad. Incluyen humildad, apertura al aprendizaje y disposición a admitir errores. Estos valores no dependen de formulaciones teológicas particulares o posiciones doctrinales. Pueden afirmarse y vivirse sin importar si uno acepta las interpretaciones de Pablo sobre la importancia de Jesús. Pueden guiar a los cristianos mientras trabajan para crear nuevas formas de cristianismo que sean más fieles al mensaje real de Jesús y más relevantes para los desafíos contemporáneos. El proceso de crear estas nuevas formas de cristianismo requerirá valor, creatividad y persistencia. Requerirá que los cristianos estén dispuestos a cuestionar sus suposiciones y abrazar la incertidumbre. Requerirá que trabajen juntos a través de límites denominacionales y teológicos. Requerirá que se comprometan con personas de otras fes y aprendan de sus percepciones. Pero las recompensas de este proceso serán significativas. Los cristianos redescubrirán el mensaje radical del Jesús histórico, se reconectarán con la tradición profética de justicia social, desarrollarán una fe que es más honesta, más inclusiva y más relevante para las preocupaciones contemporáneas. Crearán una religión que promueva el florecimiento humano en lugar de perpetuar desigualdad e injusticia. Las implicaciones de reconocer a Pablo como el verdadero fundador del cristianismo se extienden más allá de la comunidad cristiana a las preguntas más amplias de autoridad religiosa y verdad. Si las revelaciones de Pablo fueron productos de su propio estado psicológico en lugar de comunicaciones divinas, entonces todo el concepto de revelación religiosa se vuelve sospechoso.
¿Cómo podemos distinguir entre comunicación divina auténtica y proyección humana? ¿Cómo podemos evaluar afirmaciones competidoras sobre verdad religiosa? Estas preguntas no son únicas al cristianismo. Se aplican a todas las tradiciones religiosas que afirman estar basadas en revelación divina. El Islam afirma que el Corán es la palabra directa de Alá revelada a Mahoma. El judaísmo afirma que la Torá fue dada por Dios a Moisés. El hinduismo incluye textos que se afirma son revelaciones eternas, no escritas por ningún ser humano. El budismo, aunque menos enfocado en revelación, incluye enseñanzas que se afirma representan la comprensión iluminada del Buda sobre la realidad última. Si aplicamos el análisis de Spinoza a estas tradiciones, podríamos concluir que todas las afirmaciones sobre revelación divina son en realidad proyecciones humanas. El Corán podría representar la propia comprensión de Mahoma sobre Dios y moralidad, expresada en lenguaje religioso. La Torá podría representar la sabiduría colectiva del pueblo judío, atribuida a revelación divina para darle autoridad. Las escrituras hindúes podrían representar las percepciones de varios sabios y maestros, afirmadas ser revelaciones eternas para establecer su autoridad. Este análisis no desacredita necesariamente estas tradiciones religiosas. Las percepciones humanas sobre Dios, moralidad y el significado de la vida pueden ser profundas y valiosas incluso si no son literalmente revelaciones divinas. La pregunta no es si estas tradiciones están basadas en comunicación divina auténtica, sino si promueven el florecimiento humano y la armonía social. Por este estándar, todas las tradiciones religiosas tienen aspectos tanto positivos como negativos. Han inspirado incontables actos de amor, compasión y servicio. Han creado comunidades de apoyo y guía. Han producido grandes obras de arte, literatura y filosofía. Han proporcionado significado y propósito para miles de millones de personas. Pero también han sido usadas para justificar violencia, opresión y discriminación. Han creado divisiones entre personas y han fomentado conflictos entre diferentes grupos. Han sido usadas para resistir el progreso social y mantener sistemas injustos de poder. Han desalentado el pensamiento crítico y han promovido superstición e ignorancia. La clave es distinguir entre los aspectos positivos y negativos de las tradiciones religiosas y promover lo positivo mientras se trabaja para eliminar lo negativo. Esto requiere un enfoque crítico a la religión que evalúe las afirmaciones religiosas basándose en sus consecuencias prácticas en lugar de su verdad teórica. Aplicado al cristianismo, este enfoque permitiría a los cristianos apreciar las contribuciones positivas de su tradición mientras reconocen sus limitaciones y trabajan para abordarlas. Podrían abrazar los valores de amor, justicia y servicio que son centrales al mensaje de Jesús, mientras cuestionan las doctrinas que han sido usadas para justificar opresión y exclusión. Este enfoque también permitiría a los cristianos aprender de otras tradiciones religiosas sin sentirse amenazados por ellas. Podrían reconocer que otras tradiciones pueden tener percepciones que son valiosas para entender a Dios y la naturaleza humana. Podrían trabajar junto con personas de otras fes para abordar desafíos comunes y promover el florecimiento humano. El proceso de desarrollar este enfoque más abierto y crítico a la religión no será fácil. Requerirá que las comunidades religiosas renuncien a afirmaciones sobre verdad exclusiva y autoridad absoluta. Requerirá que los individuos tomen responsabilidad por sus propias creencias y estén abiertos al cambio y crecimiento. Requerirá que la sociedad en su conjunto desarrolle nuevas maneras de pensar sobre la relación entre fe y razón. Pero este proceso es necesario si la religión ha de mantenerse relevante y beneficiosa en el mundo moderno. El enfoque tradicional a la religión, basado en afirmaciones sobre verdad exclusiva y autoridad absoluta, se ha vuelto cada vez más problemático en una sociedad pluralista y científicamente informada. Las tradiciones religiosas que se rehúsan a adaptarse a circunstancias cambiantes arriesgan volverse irrelevantes o incluso dañinas.
El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona un estudio de casos sobre cómo las tradiciones religiosas pueden evolucionar y adaptarse. Muestra cómo un movimiento religioso puede ser transformado por las interpretaciones e innovaciones de seguidores posteriores. Demuestra la importancia de distinguir entre el mensaje original de fundadores religiosos y los desarrollos teológicos que ocurren con el tiempo. Este reconocimiento también proporciona esperanza para el futuro del cristianismo y otras tradiciones religiosas. Muestra que las tradiciones religiosas no son fijas e inmutables, sino que pueden ser reformadas y renovadas. Sugiere que es posible recuperar las percepciones originales de fundadores religiosos y crear nuevas formas de práctica religiosa que sean más fieles a sus enseñanzas reales. El proceso de reforma y renovación religiosa requerirá los esfuerzos de muchas personas durante muchos años. Requerirá académicos que puedan clarificar los hechos históricos sobre fundadores religiosos y sus enseñanzas. Requerirá teólogos que puedan desarrollar nuevas interpretaciones que sean fieles a estas enseñanzas. Requerirá líderes religiosos que puedan guiar a sus comunidades a través de los desafíos del cambio. Requerirá creyentes ordinarios que estén dispuestos a cuestionar sus suposiciones y abrazar nuevas posibilidades. Pero el proceso ya está en marcha. En el cristianismo, movimientos progresistas están enfatizando la justicia social y la vía ética. En el Islam, movimientos reformistas están promoviendo los derechos de las mujeres y valores democráticos. En el judaísmo, movimientos están trabajando para hacer la tradición más inclusiva e igualitaria. En el hinduismo y budismo, maestros están adaptando sabiduría antigua a preocupaciones contemporáneas. Estos movimientos enfrentan resistencia de fuerzas tradicionalistas dentro de sus respectivas tradiciones. A menudo, son acusados de traicionar la fe o de comprometer verdades esenciales. Pueden ser excluidos de instituciones religiosas principales o perseguidos por autoridades religiosas. Pero estos movimientos también representan el futuro de la religión en el mundo moderno. Demuestran que las tradiciones religiosas pueden ser fuentes de sabiduría e inspiración sin requerir adherencia a creencias obsoletas o prácticas opresivas. Muestran que la fe y la razón pueden trabajar juntas para promover el florecimiento humano y la justicia social. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así, no solo una observación académica sobre la historia de una tradición religiosa, es parte de un movimiento más amplio para entender la religión como un fenómeno humano que puede ser estudiado, evaluado y reformado. Es parte de un esfuerzo para crear formas de religión que sean más honestas, más inclusivas y más beneficiosas para la humanidad. Este movimiento enfrenta muchos desafíos. Las autoridades religiosas tradicionales resisten cambios que amenazan su poder y autoridad. Muchos creyentes se sienten incómodos con la incertidumbre y prefieren la comodidad de afirmaciones de verdad absoluta. La sociedad en su conjunto a menudo sospechosa de la religión y puede no apoyar esfuerzos de reforma religiosa. Pero el movimiento también tiene ventajas significativas. Tiene el apoyo de la investigación moderna y la comprensión científica. Apela a valores de honestidad, justicia e inclusividad que son ampliamente compartidos en sociedades democráticas. Ofrece esperanza para abordar algunos de los problemas más apremiantes del mundo, incluyendo conflicto religioso, desigualdad social y destrucción ambiental. El éxito final de este movimiento dependerá de la disposición de las comunidades religiosas a abrazar el cambio y trabajar juntas por el bien común. Dependerá del valor de los individuos para cuestionar sus suposiciones y tomar responsabilidad por sus creencias. Dependerá de la sabiduría de la sociedad en su conjunto para apoyar la reforma religiosa constructiva mientras resiste el extremismo religioso destructivo. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona una hoja de ruta para este proceso.
muestra cómo las tradiciones religiosas pueden entenderse como creaciones humanas que reflejan las perfecciones y limitaciones de sus fundadores y desarrolladores. Demuestra la importancia de distinguir entre el mensaje original de fundadores religiosos y los desarrollos teológicos que ocurren con el tiempo. Ofrece esperanza para crear nuevas formas de práctica religiosa que sean más fieles a los valores e ideales que hacen valiosa la religión. El viaje del cristianismo de Pablo al cristianismo de Jesús no será fácil, pero es necesario. Requerirá valor, honestidad y humildad intelectual. Requerirá que los cristianos renuncien a la certeza y comodidad que el cristianismo tradicional ha proporcionado. Les requerirá tomar responsabilidad por sus propias creencias y trabajar por la transformación social. Pero las recompensas de este viaje serán significativas. Los cristianos redescubrirán el mensaje radical del Jesús histórico. Se reconectarán con la tradición profética de justicia social. Desarrollarán una fe que es más honesta, más inclusiva y más relevante para las preocupaciones contemporáneas. Crearán una religión que promueva el florecimiento humano en lugar de perpetuar desigualdad e injusticia. Las implicaciones de esta transformación se extienden mucho más allá de la comunidad cristiana. Un cristianismo basado en el Jesús histórico sería una fuerza poderosa para la justicia social y los derechos humanos. Sería una fuente de inspiración para aquellos trabajando para crear un mundo más justo y equitativo. Sería un puente entre diferentes tradiciones religiosas y un catalizador para la cooperación interreligiosa. El proceso de crear esta nueva forma de cristianismo requerirá los esfuerzos de muchas personas durante muchos años. Requerirá académicos que puedan clarificar las diferencias entre las interpretaciones de Pablo y las enseñanzas reales de Jesús. Requerirá teólogos que puedan desarrollar nuevas comprensiones de la importancia de Jesús. Requerirá pastores y líderes religiosos que puedan ayudar a sus comunidades a navegar la transición de creencias tradicionales a nuevas comprensiones. Más importante aún, requerirá cristianos ordinarios que estén dispuestos a cuestionar sus suposiciones y abrazar los desafíos de vivir según las enseñanzas radicales de Jesús. Requerirá personas que estén comprometidas con el amor, la justicia y el servicio, incluso cuando estos compromisos son difíciles y exigentes. Requerirá individuos que estén dispuestos a trabajar por la transformación social en lugar de simplemente esperar intervención divina. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así tanto un desafío como una oportunidad. Desafía a los cristianos a examinar sus creencias honestamente y hacer elecciones conscientes sobre lo que quieren que su fe signifique. Les ofrece la oportunidad de redescubrir al Jesús histórico y crear nuevas formas de cristianismo que sean más fieles a su mensaje real. Este proceso de redescubrimiento y recreación no es solo sobre el cristianismo, es sobre el futuro de la religión en el mundo moderno. Es sobre si las tradiciones religiosas pueden adaptarse a circunstancias cambiantes y continuar siendo fuentes de sabiduría e inspiración. Es sobre si la fe y la razón pueden trabajar juntas para promover el florecimiento humano y la justicia social. Los riesgos no podrían ser más altos. El mundo enfrenta enormes desafíos que requieren lo mejor que las tradiciones religiosas tienen que ofrecer. Necesitamos religiones que promuevan justicia e igualdad, que fomenten cooperación y comprensión, y que inspiren a las personas a trabajar por el bien común. Necesitamos religiones que sean honestas sobre sus limitaciones y que estén abiertas a aprender de otras tradiciones. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona un marco para crear tales religiones, muestra cómo las tradiciones religiosas pueden entenderse como creaciones humanas que pueden ser estudiadas, evaluadas y reformadas. Demuestra la importancia de distinguir entre las percepciones originales de fundadores religiosos y los desarrollos teológicos que ocurren con el tiempo. Ofrece esperanza para crear nuevas formas de práctica religiosa que sean más fieles a los valores e ideales que hacen valiosa la religión. El viaje por delante no será fácil, pero es necesario. Requerirá valor, creatividad y persistencia.
Requerirá que las comunidades religiosas trabajen juntas a través de límites denominacionales teológicos. Requerirá que los individuos tomen responsabilidad por sus propias creencias y estén abiertos al cambio y crecimiento. Requerirá que la sociedad en su conjunto apoye la reforma religiosa constructiva mientras resiste el extremismo religioso destructivo. Pero las recompensas de este viaje serán inmensas. Crearemos tradiciones religiosas que sean más honestas, más inclusivas y más beneficiosas para la humanidad. Redescubriremos las percepciones originales de fundadores religiosos y las haremos disponibles para nuevas generaciones de buscadores. Desarrollaremos formas de fe que puedan trabajar con la razón para abordar los desafíos del mundo moderno. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así no el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Es el comienzo de un proceso de reforma y renovación religiosa que tiene el potencial de transformar no solo el cristianismo, sino todas las tradiciones religiosas. Es el comienzo de un movimiento para crear formas de religión que sean dignas de los mejores valores e ideales humanos. Este movimiento enfrentará muchos obstáculos y contratiempos. Las autoridades religiosas tradicionales resistirán cambios que amenacen su poder y autoridad. Muchos creyentes se sentirán incómodos con la incertidumbre y preferirán la comodidad de afirmaciones de verdad absoluta. La sociedad en su conjunto puede ser sospechosa de la religión y puede no apoyar esfuerzos de reforma religiosa. Pero el movimiento también tiene fuerzas poderosas trabajando a su favor. Tiene el apoyo de la investigación moderna y la comprensión científica. Apela a valores de honestidad, justicia e inclusividad que son ampliamente compartidos en sociedades democráticas. Ofrece esperanza para abordar algunos de los problemas más apremiantes del mundo, incluyendo conflicto religioso, desigualdad social y destrucción ambiental. El éxito final de este movimiento dependerá de la disposición de las personas de fe a abrazar el cambio y trabajar juntas por el bien común. Dependerá del valor de los individuos para cuestionar sus suposiciones y tomar responsabilidad por sus creencias. Dependerá de la sabiduría de la sociedad en su conjunto para apoyar la reforma religiosa constructiva mientras resiste el extremismo religioso destructivo. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona tanto el desafío como la oportunidad para esta transformación. Desafía a los cristianos a examinar sus creencias honestamente y hacer elecciones conscientes sobre lo que quieren que su fe signifique. Les ofrece la oportunidad de redescubrir al Jesús histórico y crear nuevas formas de cristianismo que sean más fieles a su mensaje real. Pero las implicaciones se extienden mucho más allá del cristianismo. Este reconocimiento es parte de un movimiento más amplio para entender la religión como un fenómeno humano que puede ser estudiado, evaluado y reformado. Es parte de un esfuerzo para crear formas de religión que sean más honestas, más inclusivas y más beneficiosas para la humanidad. El viaje por delante será largo y difícil, pero es necesario. El mundo necesita tradiciones religiosas que puedan inspirar a las personas a trabajar por la justicia y la igualdad. Necesita formas de fe que puedan trabajar con la razón para abordar los desafíos del mundo moderno. Necesita comunidades espirituales que puedan proporcionar significado y propósito mientras promueven el florecimiento humano. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona una hoja de ruta para este viaje. Muestra cómo las tradiciones religiosas pueden entenderse y reformarse. Demuestra la importancia de regresar a las percepciones originales de fundadores religiosos. Ofrece esperanza para crear nuevas formas de práctica religiosa que sean dignas de los mejores valores e ideales humanos. La lección es nuestra. Podemos continuar aceptando tradiciones religiosas acríticamente, con todas sus limitaciones y contradicciones, o podemos trabajar para entenderlas y reformarlas, creando nuevas formas de fe que sean más honestas, más inclusivas y más beneficiosas para la humanidad. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es tanto un desafío como una oportunidad para hacer esta elección y trabajar por la transformación de la religión en el mundo moderno. Las implicaciones de este reconocimiento continuarán desarrollándose durante generaciones venideras. Moldearán cómo entendemos la relación entre fe y razón, entre religión y ciencia, entre diferentes tradiciones religiosas,
y entre religión y sociedad. Influirán en cómo abordamos preguntas de significado y propósito, moralidad y ética, y las preguntas últimas de la existencia humana. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así no solo una observación académica sobre la historia de una tradición religiosa, es un catalizador para una transformación más amplia de la religión en el mundo moderno. Es una invitación a crear formas de fe que sean dignas de los mejores valores e ideales humanos. Es un llamado a trabajar por la justicia, la igualdad y el florecimiento humano en nombre de lo más alto y mejor que la religión tiene que ofrecer. El viaje por delante no será fácil, pero es necesario. Requerirá valor, creatividad y persistencia. Requerirá que cuestionemos nuestras suposiciones y abracemos la incertidumbre. Requerirá que trabajemos juntos a través de límites denominacionales, teológicos y religiosos. Requerirá que tomemos responsabilidad por nuestras creencias y estemos abiertos al cambio y crecimiento. Pero las recompensas de este viaje serán inmensas. Crearemos tradiciones religiosas que sean más honestas, más inclusivas y más beneficiosas para la humanidad. Redescubriremos las percepciones originales de fundadores religiosos y las haremos disponibles para nuevas generaciones de buscadores. Desarrollaremos formas de fe que puedan trabajar con la razón para abordar los desafíos del mundo moderno. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo es así tanto un final como un comienzo. Es el final de la aceptación ingenua de afirmaciones religiosas sin examen crítico. Es el comienzo de una nueva era de comprensión y reforma religiosa. Es el inicio de un movimiento para crear formas de religión que sean dignas de los mejores valores e ideales humanos. Este movimiento enfrentará muchos desafíos y obstáculos, pero también tiene el potencial de transformar no solo el cristianismo, sino todas las tradiciones religiosas. Tiene el potencial de crear un mundo donde la religión sea una fuerza para la justicia y la igualdad, donde diferentes tradiciones de fe trabajen juntas por el bien común, y donde la fe y la razón colaboren para abordar los desafíos de la existencia humana. La elección es nuestra. Podemos abrazar esta oportunidad y trabajar por la transformación de la religión en el mundo moderno. O podemos continuar aceptando tradiciones religiosas acríticamente, con todas sus limitaciones y contradicciones. El reconocimiento de que Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo proporciona tanto el desafío como la oportunidad para hacer esta elección y trabajar por un futuro mejor para toda la humanidad.